Buen día, República Oriental del Uruguay. Espero te encuentres bien. Ya cerrando la semana, día viernes, por CX30 Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet. Estamos en Facebook, en donde estamos, en X ahora, arroba en donde estamos, Instagram, en donde estamos, Uru. Tenemos nuestro Tweets también, donde vamos publicando todo lo que desarrollamos en cada uno de los días de esta actividad periodística. Así también a nuestro canal YouTube, por supuesto. Mirá en dónde estamos, ahí tenés, bueno, todo el material de 4 años de trabajo, trabajo periodístico intenso, minucioso, desarrollando distintos temas, todos de importancia para el país, porque este programa trata precisamente temas a nivel nacional en lo que hace a la vida política, a la acción política o a la actuación política, cómo repercute todo eso en la vida institucional del país, en la estructura y el funcionamiento del Estado. Por supuesto que vamos repasando el Estado de Derecho y todas las violaciones que va sufriendo, en todas las violencias, cómo está siendo conculcada la Constitución de la República. Nuestro país debería estar llamado realmente a una profunda atención de lo que le está pasando desde el punto de vista de nuestro Estado de Derecho, de nuestra soberanía, de lo que le está pasando a nuestra Constitución, prácticamente no consultada o consultada en aspectos demasiado gruesos y en un montón de aspectos también importantes, determinantes, no se consulta y se va legislando inconstitucionalmente. Hay un mar de inconstitucionalidad en el cual vamos navegando, es motivo de interpretación acá, de análisis, por supuesto de comentario para todos ustedes. Esto lo volcamos a ustedes para que lo piensen, lo analicen y libremente determinen si están de acuerdo o no con lo que vamos diciendo. Nosotros desde acá vamos planteando nuestra lectura, nuestra interpretación fundamentada en principios estrictamente jurídicos, fundamentada en principios en rigor constitucionales, y basta contrastar lo que uno dice con los documentos a los que me remito, es decir, a la Constitución, a las leyes de orden público, los hechos políticos que se van sucediendo, el día a día y lo que manifiestan los integrantes del sistema político del país, y eso basta para contrastar lo que decimos, que efectivamente está basado en muy buena fuente, y por supuesto que esa muy buena fuente es nada más y nada menos que la consulta permanente de nuestros documentos, es decir, de la Constitución, es decir, de las leyes, de lo que se va legislando, porque en definitiva gobernar es legislar. Lo que te legislan es lo que te gobiernan, porque te aplican el monopolio de la fuerza del Estado a través de una nueva ley tributaria, a través de una modificación, de pronto a nivel tributario, como ahora ha pasado con esta reforma de la ley previsional, es decir, todo eso va a afectar, por ejemplo, positivamente a muchos uruguayos, dado que se plantea un sistema mixto en cuanto al pilar de reparto y por otro lado el pilar individual del ahorro individual que es muy aventajado respecto al del reparto, evidentemente, es infinitamente superior. Bueno, viendo todo este tipo de cosas y desde esta perspectiva, estaba mirando una información publicada el día de ayer, una suerte de resumen informativo de lo que ha sido una especie de foro, le llamaron megaciclo de charlas en APCU, que tiene que ver con un debate de primer nivel que se barajó respecto a lo que se necesita para mejorar la calidad de vida y escalar. Tengo que corregir yo acá cuando leo porque ya se escribe tan mal, o yo no sé si esto lo escriben desde algún algoritmo, pero no se conjugan más los verbos, los predicativos no existen, la construcción correctamente sintáctica ya parece que no importa mucho, parecemos sin discriminar, digo, parecemos indios, ¿no? Debate primer nivel, barajó lo que se necesita para mejorar. Bueno, entonces es difícil leer así. Pero seguimos, las reformas que plantean analistas para que Uruguay dé salto a ser desarrollado. Bueno, esto me interesó a ver qué es lo que dicen respecto a que Uruguay dé el salto a ser desarrollado. Es decir, que estamos a punto de ser un país desarrollado ya para ellos. Es impresionante el mundo teórico
el mundo de análisis, de disquisiciones analíticas, de teorías economicistas, en el que vive un sistema político acá y en gran parte del mundo, porque también debo decir que este programa se dedica a analizar desde estas perspectivas del Estado de Derecho, la democracia, la república, la vida ciudadana en el mundo, lo que está pasando a nivel mundial. Hoy vamos a tener un programa intensísimo, vamos a conversar con el coronel Velasco respecto a ese Occidente en jaque y vamos a desarrollar una conversación en la cual intentamos darnos noticia o traernos un montón de hechos que van pasando todos los días, que los vamos naturalizando y que nos están hablando cotidianamente de un Occidente ya muy hackeado, muy comprometido, en una franca decadencia, respecto a valores que sustentaba Occidente y especialmente a una ética de la vida ciudadana y una ética de la vida republicana, que como la desconfiguraron con otras naturalezas legales, la desconfiguraron con esta embestida de un neoconstitucionalismo que es de un perfil marxista filosófico en el derecho, la desconfiguraron con una agenda global ante la cual Uruguay está comprometido y que desarrolla todas las premisas, todos los principios y las imposiciones de esa Agenda 2030 como políticas de Estado. Bueno, cuando uno ve todo eso, lo conversamos con el coronel Velasco y vemos un Occidente que desde sus principios originales del Estado de Derecho, de la vida republicana, la igualdad ante la ley, que todos somos iguales ante la ley con los mismos derechos y las mismas obligaciones, la universalidad de la ley, la seguridad jurídica, el nivel inclusive legislativo de los legisladores de otros tiempos, bueno, nos dan clara cuenta de que estamos en una profunda decadencia. Se tomó al sistema educativo, se lo cooptó y se rompió su laicidad, por ejemplo, porque se impone hoy oficialmente, bajo esta reforma de este gobierno, la ideología de género en la hipersexualización de la educación sexual a los niños preescolares, escolares y hacia los adolescentes. Bueno, volvemos acá. Hice esta digresión para que entiendan en qué contexto estamos cuando nos encontramos con este tipo de notas que nos dicen las reformas para Uruguay desarrollado. Lo primero que a mí me pasa es que voy a ver de qué van a parlotear. No me entusiasma mucho ver una nota que diga las reformas que se plantean para que Uruguay dé un salto a ser desarrollado. Por eso hago este contexto. Las reformas que plantean analistas para que Uruguay dé salto a ser desarrollado, para recibir notificaciones cuando se publiquen nuevos artículos sobre las reformas que plantean analistas para que Uruguay dé salto a ser desarrollado. Fíjate vos acá la semántica que hay. Hay que interpretar los textos, hay que interpretar incluso el contenido subyacente, el entrelineado, como se decía antes. ¿Qué se nos está diciendo en entre líneas? Que se persiguen ciertas reformas planteadas por analistas para que Uruguay dé salto a ser desarrollado. Analistas, una palabra muy genérica, muy abstracta, te da la sensación de grandes autoridades académicas, de grandes autoridades en lo técnico o en lo científico, analistas. Vos enseguida te vas a la idea de gente que está, digamos, desarrollando su vida en la labor profesional del análisis. Quiere decir esto del deslinde de la decodificación y la recodificación de temas de conocimiento, en este caso respecto a políticas públicas que se puedan transformar en políticas de Estado, incluso que tengan más fuerza, que mediante leyes que requieren mayorías especiales, leyes de orden público, se instalen políticas que sean transversales a los gobiernos, que no sean políticas gubernamentales. Eso es una política de Estado, que esa política perdure. Por ejemplo, las políticas de género son una política de Estado en Uruguay porque perduran instaladas desde una ley de género, instaladas desde la ley que plantea las fiscalías de género y los juzgados especializados en género, la ley educativa que plantea los contenidos educativos desde la ideología de género, todo eso más las direcciones, es decir, la administración presupuestada, vinculada al género en toda nuestra administración central y descentralizada, como así también en todos los gobiernos departamentales, nos indica que es una política
de Estado. Como es una política de Estado, la defensa y tener a las Fuerzas Armadas en el Ministerio de Defensa. Es una política de Estado, el Ministerio del Interior y la policía. Todo lo que esté en la Constitución ya es política de Estado, porque la Constitución es la que nos indica lo que es la política de Estado. Pero se pueden agregar políticas de Estado en el sentido de que trasciendan políticas públicas que desplieguen gobiernos a modo de gestiones gubernamentales y que son precisamente la creación por ley de institutos, de instituciones, como cuando se creó el Ministerio de Desarrollo Social, el MIDES, cuando se crean direcciones dentro también de los ministerios, cuando se creó, por ejemplo, el Instituto de la Mujer, que si no me equivoco es un ente desconcentrado del Ministerio de Desarrollo Social, todo eso son ya políticas de Estado, vinieron para quedarse. Bueno, hablan de esto, hablan de esto, y parece que son expertos en todo esto. ¿Y para qué? Para que Uruguay dé un salto a ser desarrollado. Pero ¿en qué sentido es el desarrollo? Para recibir notificaciones que publiquen nuevos artículos sobre las reformas que plantean analistas para que Uruguay dé salto a ser desarrollado. Es decir, plantear un montón de teoría sobre políticas públicas a desarrollar para que otros analistas tomen nota y publiquen artículos en la prensa grande del primer mundo, artículos desde las consultoras financieras que digan, ah, Uruguay va muy bien, va por el camino del desarrollo aplicando toda esta agenda de políticas públicas que se van a convertir, por supuesto, ya en política de Estado para darle perdurabilidad, para darle sustentabilidad a ese proyecto de desarrollo. Fíjate que estamos hablando que todo esto es una teoría, analistas que plantean políticas públicas para que otros analistas las califiquen y publiquen, por supuesto, en papers o en documentos de organizaciones importantes, financieras básicamente, que Uruguay va por el buen camino. Todo teórico, es todo teórico esto. Según los sectores del Frente Amplio, porque acá empiezan problemas, por ejemplo, ¿no? Eh, Sectores del Frente Amplio no apoyan el plebiscito que busca eliminar el aporte individual de las AFAP. Ya lo comentamos, lo analizamos, el aberrante, inconstitucional y terrorista planteo del PCNT de llevar a un plebiscito para introducir en la Constitución de la República una norma que prohíba que las AFAPs brinden ese servicio para el sistema previsional de retiro respecto al aporte individual, violando, por supuesto, el libre emprendimiento, la actividad lícita comercial, industrial y el capital de los uruguayos, violando la libertad de emprender y de optar, por ejemplo, por la capitalización de sus ahorros, que es altamente beneficiosa. Todo eso que además no es materia constitucional, sino en todo caso, si se pensara de este modo tan estrafalario, tan socialista, tan marxista, tan comunista, bueno, se debería tratar, dice la Constitución, por ley, porque la Constitución plantea con claridad lo que es materia reservada a la ley, lo que es de exclusiva, digamos, legislación, lo que es de materia exclusivamente reservada a la ley y que no es materia constitucional, que no está en el ámbito de una redacción constitucional, de una normativa constitucional, sino que eso debe resolverse por ley, a texto expreso, lo dice la Constitución en los artículos 32 y 36. 32 nos dice que el derecho a la propiedad es inviolable. Podrá ser limitado si por ley se especifican las razones de interés general, de interés público y de interés general, pero para expropiar precisamente esa propiedad, pero será indemnizada, será pagada esa propiedad por el Estado. El aforo, el valor de la propiedad inmueble, ponele, más los gastos del juicio y las demoras del juicio. Por lo tanto, no se viola el derecho de propiedad porque es inviolable. Puede tener una limitación, dice la Constitución. No es que te diga el derecho de propiedad es inviolable, pero se puede prohibir. No. El derecho a la propiedad es inviolable y está en consonancia con el artículo 7, que enumera los 6 derechos fundamentales que fundamentan a nuestro país porque están constituyéndolo desde ese reconocimiento que enuncia la Constitución de la República de 6 derechos que son fundamentales,
subjetivos, inalienables, intransferibles, innegociables, precisamente como son esos 6 derechos que menciona el artículo 7, el derecho a la vida, el derecho al honor, la libertad, la seguridad, el trabajo y la propiedad. Y la propiedad. Y el 32 te dice, el derecho a la propiedad es inviolable. Podrá ser limitado, y esto es materia reservada de la ley, si por ley o se estableciere por ley que hay necesidades públicas, y lo mismo ratifica el artículo 36. Porque el 32 te dice la propiedad es un derecho inviolable, pero sujeto a lo que dispongan las leyes que se establecieren por razones de interés general. Es decir, puede ser limitado por alguna razón de interés general, pero te repito, será indemnizado el valor de esa propiedad. Se devolverá el valor de esa propiedad para que esa familia, esa persona, ese propietario, recuperando todo su patrimonio, su propiedad, en valor dinerario, en valor económico, bueno, se traslade hacia otra zona del país y se vuelva a constituir en un domicilio, en una propiedad inmueble, en una casa, un apartamento, lo que fuere. El artículo 36 lo que dice es que toda persona puede dedicarse al trabajo, toda persona puede dedicarse al trabajo, precisamente, al cultivo. Cultivo tiene que ver con la formación personal, con culturizarse, con cultivarse, con prepararse. Industria, industria, comercio, industria, comercio, profesión o cualquier otra actividad lícita. Es decir, todas estas actividades que enumera el 36, toda persona puede dedicarse al trabajo, cultivo, industria, comercio, profesión, son lícitas. Y agrega, o cualquier otra actividad lícita. Una actividad de pronto industrial, empresarial, que acá están comprendidas, industrial y comercial, te dice. Toda actividad económica, en definitiva, lícita, toda actividad de desarrollo personal que obedece al derecho de propiedad, el derecho al trabajo, el derecho a mejorar, que incluso es un deber que establece la Constitución, el derecho y el deber a cuidar de nuestra salud, el deber de educarnos. Bueno, todo eso sería violado, severamente lesionada la Constitución con una violación que está en estricta contradicción con esto que dispone la Constitución de la República. Por lo tanto, no se puede, por Constitución, no se podría, no es correcto, prohibir la actividad lícita empresarial por un lado de las AFAPs, comercial por otro, o de mejora económica también, de emprendimiento lícito de los ahorristas, que aportan esos ahorros individuales para que se vayan capitalizando a través de un mecanismo del interés compuesto que está vinculado a su vez a un dinero que se invierte precisamente en emprendimientos empresariales, industriales, comerciales, en perfecta consonancia con lo que dice la Constitución. Está, digamos que en su naturaleza, lo que se está desarrollando en el pilar del ahorro individual para la capitalización de esos ahorros que luego resultan en una capitalización social, que es esa masa dineraria hoy por hoy de 22.000 millones de dólares, que a través de este proyecto plebiscitario desastroso del PICNT, se plantea confiscar para volcar esos dineros al BPS y convertir todo otra vez en un sistema de reparto, cuando sabemos que se cae a pedazos el sistema de reparto, que fue motivo de esta reforma incluso, porque ya no da para más, porque está desfinanciándose y se está gobernando ya inmoralmente sobre la base del déficit en nuestro país, porque es un generador importante del déficit, un 2,5 casi del déficit fiscal que Uruguay tenía cuando estaba en el déficit del 5,1 era del BPS. El BPS tiene 1,8 o 2 puntos casi del déficit fiscal. Claro, gastamos 10.000 millones de dólares por año que se van. Y por el sistema de la capitalización y el ahorro, ya van capitalizados 22.000 millones de dólares. Fíjate que es todo lo contrario, positivamente lo contrario, venturosamente lo contrario, un sistema de capitalización de ahorros que se vuelca a la inversión de nuevas industrias, nuevos comercios, nuevos emprendimientos como el Shopping Montevideo. Bueno,
Ahí el Uruguay del desarrollo, y ahí hay una punta a seguir que es insuficiente. Y yo no soy, repito, Fernando Pereira, pero no alcanza con ese pilar mixto. Se tendría que ir a más. Bueno, Mario Vergara dice que no están de acuerdo con ese plebiscito, que no están de acuerdo, que así, bueno, lo aclaró el senador por el Frente Amplio Mario Vergara ante la sorpresa de Rodolfo Saldain, el doctor Saldain, que fue, digamos, el mentor, el artífice, el analista intelectual que pergenió esta reforma de la seguridad social, quien impulsa a esta reforma y defiende la SAFAP. Y las mejoró el sistema de la SAFAP porque ahora opcionalmente todos los uruguayos a partir de un aporte mínimo pueden desglosar el 50% de los aportes para que vayan al ahorro y la capitalización del ahorro. Bueno, esto en el evento Entendiendo un País organizado por la Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay, APCU, en el World Trade Center. Esto fue en el día de ayer. El evento consistió en una jornada de charlas con autoridades y expertos para abordar temas de la economía nacional que fueron más allá de los espacios comunes. Dejamos por acá, Ramón, y vamos a una segunda parte de este tema, que tiene que ver con ese planteo de un Uruguay que dé un salto al desarrollo y que a mi criterio merece muchos reparos. Esto es más el ejercicio teórico de jerarcas, de burócratas que están en un mundo, parecería, de fantasía, hablando de un Uruguay que ya está a punto de ser un país desarrollado. Increíble. Quédate ahí.